Bueno, esta es la primera propuesta que yo hice en el año 62, que fui a la NASA y que yo llamé ciudad hidroespacial. Una ciudad hidroespacial que el hábitat está suspendido en el espacio gracias a las posibilidades tecnológicas y científicas que nos da nuestro tiempo. De manera que esto, aunque se crea que es una utopía, ustedes saben que la utopía es hasta que deja de existir. Y estas son algunas de las galaxias que yo había hecho para dar una sensación de en qué medida se podía estar suspendido. Es decir, primero se pensó en electrólisis, que es separar el agua y el aire, es decir, el hidrógeno. Después el agua pesada, es decir, en qué medida se podía lograr la suspensión a 1500 o 2000 metros de altura y vivir allí, retornar a la Tierra, pero ocultamente el espacio. Es decir, en qué medida si de aquí a X años haya 10.000 millones de habitantes en la Tierra, es necesario ocupar realmente el espacio. No hay otra alternativa en ninguno de los términos, y menos en el de la protección de la supuesta civilización humana. Si quieren hacerme algunas preguntas, esto está en escala, como ustedes ven. Esto significa que si tiene 30 centímetros, son 30 metros. Yo lo hago así con el plexiglas para dar una transparencia de los lugares para vivir, porque estas son no las habitaciones comunes de, digamos, del living, del dormitorio, del comedor, de la cocina, no, estos son lugares diferenciados para vivir. Es decir, inventar formas que el habitante hidroespacial tiene que inventarlas. Yo, por ejemplo, doy algunas alternativas. Por ejemplo, un lugar para tener ganas, yo no digo de qué. Un lugar para oír la palpitación del universo. Un lugar para no merecer los trabajos del día y la noche. En qué medida la ociosidad tiene un impacto sobre el ser humano en cuanto a ir al conocimiento en general, no clasificatorio, sino la posibilidad de todas las bifurcaciones que da el conocimiento del ser humano. Bueno, esta es una de las posibilidades. Cuando yo fui a la NASA y planteé el proyecto de la ciudad hidroespacial, la propuesta, yo les dije, porque ellos alegaban de que era muy caro, que tendrían que hacerlo entre varias naciones o una multinacional, algo muy caro y costoso. Entonces yo le dije, si todo era el problema de la parte económica, entonces ¿por qué no dejan de fabricar durante 24 horas solamente las armas? Así de simple. Entonces se empezaron a sonreír y yo me fui. Quiere decir que hay ciertas situaciones que nuestro tiempo tiene que vencerlas a través del arte, la ciencia y la tecnología. Bueno, cuando tuvimos una cierta amistad con el doctor Favaloro, vino acá a mi taller con el doctor Masnata para elegir una obra que estuviera representado en la Fundación Favaloro. Entonces vieron esta obra, que es una obra de talla en piedra directa, y eligieron esta con la condición de que yo la hiciera en acero inoxidable. De manera que sí, se realizó y yo la denominé Corazón Planetario. Ahora no sé si quiere que le cuente la anécdota esa última. Cuando me decía, hicimos una cierta amistad y una gran admiración que tuvimos, los amigos de él también, no solamente por la tarea que realizó, sino por su forma de solidarizarse con la gente que no tenía los recursos necesarios. Entonces, fue un benefactor de la humanidad. Y siempre me contaba que él venía de Europa, venía de Norteamérica, y lo reconocían completamente, inclusive Latinoamérica. Pero llegaba a Buenos Aires, a la Argentina, y solamente lo conocían. La diferencia es abismal. Sí. Usted tiene esculturas en todo el mundo, en todos los museos del mundo. Yo recuerdo haber visto en Monte Carlo, en la vía pública. Exactamente. ¿Qué sucede con su obra, con su vida aquí en Argentina respecto al resto del mundo? Respecto a eso es que mis obras hablan por mí.
Estoy tratando de realizar obras monumentales, como lo hice en Meudon, en Francia, como lo hice en España, como en Cataluña, como lo hice en Caracas, como lo hice... Bueno, hay muchas obras que están en Punta del Este. Monumentales quiere decir que rebasan los 7 metros, ¿no? Que ahora vamos a tratar de ver en fotografías, por supuesto. La última que fue la Fuente del Milenio, que se hizo en la provincia de Buenos Aires, en Junín, que tiene 9 metros de altura. Y la anteúltima fue el homenaje a la democracia, que ahora se lo voy a mostrar, que está en Marcelo T. de Alvear y Avenida Libertador. ¿Cuál es el lugar? Dentro de poco se va a hacer un homenaje a Andrés Malraux como administrador cultural. Y usted tiene una gran experiencia en Europa. ¿Cuál es el lugar del arte en Argentina y el lugar del arte en Europa Occidental? Usted que tiene habida cuenta de su gran experiencia con las vanguardias. Bueno, se puede decir que no se puede situar a la vanguardia. Hoy, desgraciadamente, hay un sentido de la moda, de la cosa, del expresionismo, hasta sus últimas consecuencias, inclusive de la banalidad. Yo digo banalidad porque hay cosas que no se explican, hacerlas con residuos de cocina y ponerle arriba una frutita o en una base completamente de ladrillos maltratados. Es decir, el arte povera. Y eso significa que también el estatus en que estamos viviendo, y eso es global, lo que tenemos que definir es contra la globalización, la diversificación. La diversificación da riqueza. La globalización, en muchos casos en el arte, es la moda. Hay que combatir esa relación institucional que obliga al artista a hacer cosas que agradan, que conmueven a veces por su épaté, como dicen para les bourgeois, con su ventaja del asombro, pero que no son obras perecederas. Es decir, ¿en qué medida eso hay que rebasarlo y crear condiciones no de posmodernidad, yo diría de atemporalidad? En la obra de arte real, la que permanece, no tiene tiempo. Tan es así que si nosotros vamos a configurar las civilizaciones, la civilización, por ejemplo, nuestra, humana, y tomamos como parámetro obras invendibles, como, por ejemplo, las pirámides, que son obras, el Machu Picchu, la gran civilización mediterránea, la gran civilización de Oriente, el Partenón, son obras que han marcado civilizaciones. Tenemos que llegar a definir, a crear esa condición de diálogo con el urbanismo, con la arquitectura, con la calle, hacer obras que tengan una relación directa con el autor. Porque ¿qué quiere el artista finalmente? Es comunicar. Eso es lo que finalmente trata de definir a un artista que sea realmente contemporáneo y no otra cosa. Se llama Iguazú Portátil. Tenía 22 metros, era un mural, hidromural que estaba detrás del Instituto de Itela, y después que se vendieron negocios, esto terminó. Acá tienen, por ejemplo, ya una foto de lo que yo mencioné anteriormente, del Monumento a la Democracia. Acá estoy hablando de obras más o menos de un tamaño monumental. Esto está en La Panoma, en el Uruguay. Esta obra está en el Museo de Jerusalén, en Israel, siempre invitado para realizar la obra, ¿no? Esto está en Gordes. Gordes es una ciudad a 200 kilómetros de París. Esto está en Punta del Este. Esto está también en Punta del Este. Esto estaba colocado en el puente ese de Libertador cuando se hizo el sesquicentenario, ¿no? Estos son divisores que yo he hecho. Esto fue expuesto durante casi un año en Venecia. Esto es Hidronor, que tenía que ser puesto colocado en Chubut, y no sé qué pasó, y esas cosas
Esto está en La Plata, camino a La Plata. Aquella de ahí me gustaría que la tomara porque fue un trabajo ímprobo, la realización, ¿no? Digamos, en marmolina, que es una imitación del mármol, ¿no? Con epoxi y con mezclas de sedimentos de plexiglas. Eso tiene 9 metros y es una escultura penetrable, es decir, se puede penetrar al interior y verla de todos sus ángulos, ¿no? Esta obra fue expuesta en la Recoleta, pero también en el Museo de Arte Moderno, cuando en el 91 yo hice la primera exposición retrospectiva, que eran arriba de 130 obras. Esto no viene así, sino que está, acá no tengo la oportunidad de colgarlo, hay una esfera que se mueve, es una lumínica, una escultura lumínica. Después todo esto, panorámicamente, no puedo señalizar, pero le voy a dar la década en las cuales fueron realizadas. Empieza del 40, sí, todo el grupo Madí, pero antes de Madí empezamos a hacer 2 exposiciones de arte concreto e invención. Una en la casa de Pichon Rivière y la segunda en la casa de la fotógrafa Grete Stern. Se divide el grupo, yo denomino a Madí, lanzo el manifiesto en el año 46, empezamos ya a hacer todas estas estructuras completamente con marco irregular y recortado. Es decir, que no voy a señalizar una por una, pero son del 44 al 50 todas estas que están acá expuestas. ¿Se puede hablar de una pintura Madí? Se puede. Bueno, en realidad, el que propone el marco irregular y recortado es el pintor Rorrofus, que en la revista Arturo ya sacó una nota que decía el marco, un problema de la pintura actual. ¿Qué quiso decir? Que donde terminaba la pintura tenía que haber un marco, y no el concepto que después yo también denominé concepto de ventana, que es ver a través de un rectángulo el exterior del hábitat. Entonces, aquí se conjugaba en qué medida donde el contenido y el continente tuvieron una relación armónica. Y hemos tratado de, tan es así que la influencia que tuvo, después de 8 números de la revista Arte Madí Universal, que yo he fundado también en los años 46, que fueron 8 números no más, pero han influido a toda Europa, incluyendo a los norteamericanos. Y hablando de influencias y de Madí, quiero decirle que las obras de Gagnon, yo las hice en el 46, los americanos empiezan con la pintura en Shaped Canvas 25 años después. Nosotros ya lo vimos. Aquí en la Argentina pasan cosas que todavía se desconocen. Empiezo en el 46, ahí, hago el gas neón, pero también empiezo a utilizar el agua, lo que yo llamo en mi manifiesto la arquitectura del agua. Qué medida que es inasible, pero es origen de vida. Así que el recorrido es muy, muy, muy largo. Me gustaría que inclusive ahora vean lo último que estoy haciendo, que son las maquetas que estoy haciendo para eventualmente entrar en un concurso en Montreal de una escultura de 11 metros, y le voy a mostrar algunas maquetas que hice como probabilidad. Por ejemplo, lo que quiero abarcar es en qué medida la gente de la calle, el caminante improvisado, se encuentra con una escultura, pero tiene que haber un piso, están pisando, tiene que haber una penetración, la puede cubrir, y además, si es de un helicóptero, también lo ve de arriba. Es decir, buscar todas las características, no solamente del recorrido perimetral de una escultura, sino en general. ¿Qué es esto, por ejemplo, que hago un camino, una penetración y una escultura? Ahora, en el plano, digamos, de las... me gustaría que vean antes que nada esto, porque hay unas cuantas más, y todas estas maquetas son las que yo considero que son las que probablemente puedan habitar cualquier ciudad del mundo. Eso siempre y cuando me lo encarguen. Ahora está ese proyecto del Canadá, vendrá, ya en Corea se ha hecho, tengo una obra inclusive en el Museo de Tokio, de manera que mi trayectoria es muy densa, muy rica. No dirías, yo no diría, eso lo tendría que decir los demás, pero es muy
no sé cómo denominarme a mí mismo, pero yo creo que como mi maestro fue Leonardo da Vinci, entonces yo quise abarcar todas las posibilidades de la creación y no específicamente la pintura o la escultura. Entonces, ¿en qué medida me da esa posibilidad teórica, como Leonardo decía, la pintura es cosa mentale? Entonces yo digo, no, la pintura y el arte es sentimental. Porque cuando uno piensa, siente. Y cuando uno siente, piensa. Lo único que hay que agregar en sentimental es el guioncito de senti guión. Así de simple. Y lo último que quiero mostrarle ahora, con respecto al arte, la ciencia y la tecnología, es en qué medida estoy tratando de utilizar, por ejemplo, ustedes vieron esta escultura. Esta escultura la trato de digitalizar en varias situaciones. Después yo elijo la que me interesa más. Esta de acá también. Y lo que todos consideran, y lo saben, los que lo saben, es que estamos viviendo una civilización de pantalla. Esto mismo que están filmando ustedes va a pasar sobre una pantalla. La televisión, el video, el cine, sobre el computer, todo es una pantalla. Entonces yo me pregunté, ¿qué puedo yo agregar rebasando esas posibilidades como los demás tienen idea con respecto a mi trayectoria como precursor? Y bueno, yo tendría que rebasar la pantalla. Inventé una máquina utópica que se llama IRB. Entonces esta máquina envía volúmenes al espacio. Ya no está sujeto a la pantalla. Es muy revolucionario, yo tampoco lo creí, pero después ya lo estoy viviendo y entonces considero que si el pensamiento llega a esos deslímites, todo es probable. Todo es posible. Košice, Sí. usted tiene esculturas, como dijimos, en la vía pública en grandes ciudades europeas. ¿Qué opina de la situación de la ciudad de Buenos Aires en relación a su obra en particular y en relación a las obras de arte y de arquitectura y de escultura en general? Bueno, yo creo que ha habido un gran avance en estos últimos años en la escultura. Hay algunas cosas que están exponiéndose al aire libre, pero no hay una conducta, digamos, de apoyo en el plano del clima gubernamental. Lo que necesita el artista es que un clima lo apoye. Ese clima no es un apoyo económico, es un apoyo de dejar hacer, no borrar la máquina de impedir. Es muy difícil. Entonces, en la actualidad yo creo que hay escultores, no me haga nombrar algunos porque justamente están todavía pisando la vanguardia, todavía no la han tocado. Pero sí, hay muy buenos artistas. Tan es así que cuando un artista viaja afuera, sea pintor, escultor o grabador, o músico o literato, afuera tiene un gran suceso, porque hay un respeto a la obra, hay una consideración, pero sobre todas las cosas, que no interesan los premios. Al artista lo que le interesa es el reconocimiento. De los premios se caga el artista. Pero lo que vale es que los demás digan, esto es válido para seguir viviendo mejor. La antinomia arte y vida no. Vida y arte sí. Bueno, yo decía que lo que necesita el artista después de una larga trayectoria es el reconocimiento. ¿Qué crítico argentino? Hay muy pocos. Acá en el Express me ponen Košice entre Calder y Tinguely. Calder, como sabemos, fue un precursor del arte cinético, pero vivió en Europa, fue norteamericano, tuvo facilidades de toda índole. En cambio, a mí me catalogan en ese plano. Acá todavía no llegaron a eso. ¿Es falta de audacia? ¿Falta de conocimiento? Todavía no lo sé. Por eso quería que esto quede grabado. Y bueno, le dejo todo esto. Košice, ¿usted sabe que en Internet tiene una infinidad de páginas sobre usted? Sí, me lo cuenta mi nieto eso. Y yo tengo mi página también. Sí, ya la... Pero, ¿la vio? Sí. Pero es muy chiquita. Yo la tengo que... No está actualizado. Eso lo hice hace como 4 años, me parece.
parece. No, pero del exterior, yo ayer metí el buscador y salió cualquier cantidad, sobre todo de Alemania y de Francia. Bueno, Ahí, en Francia sí, en Francia en sí. Francia Tan había es un así que montón. ahora yo tenía el proyecto de hacer una exposición retrospectiva, no muy grande, ¿no?, en el Pompidou. Primero me dijeron que esperara. Después estuve con Germán Viat, el director, dijo sí, lo vamos a hacer. Después se fue del puesto y empezaron a arreglar las fachadas del Pompidou y arreglarla porque ya tenía la necesidad constructiva de hacerse. Y ahora vuelvo a la carga otra vez para ver si yo puedo exponer el Pompidou, porque sí, yo creo que mi obra tiene esa posibilidad de, digamos, de relacionarse. Es decir, en qué medida las relaciones societarias son necesarias, pero si se oculta a un artista, ya no tiene elementos de hacerse visible, porque si bien es cierto que el Internet es tan importante, la presencia de la obra es quizá más. La presencia es el diálogo, lo otro es informático. Así de simple es la diferencia. ¿Y el Pompidou sería bárbaro? Sería muy amigable, muy compatible con su obra. Pero por supuesto, pero como cambiaron ahora de otro director, y cambian en relaciones culturales, y cambian y ponen a otra persona, y acá no tienen presupuesto. Y en Francia siempre yo tuve la suerte de tener el 1% de todo, el 1% de las obras que, las construcciones de 12, 15, 20 pisos, el 1% pertenecía a un artista, siempre y cuando residiera después de 2 años. Y yo con 2 murales pude vivir 3 años, con 2 murales. El 1%, imagínense cuánto es en el total del costo de un rascacielos. El 1 es una cifra sideral. Hay un apoyo total a la cultura. Nos hace falta, este es un llamado, un apoyo de la cultura, un plan cultural. Bueno, los orígenes de mi vocación son que, por ejemplo, yo quedé huérfano de padre y madre de muy chico, tenía 10 y 11 años, y mi tío me recoge y como tenía una gran biblioteca, a mí y a mis 2 hermanos, uno mayor y uno menor que yo, y tenía una hermosa biblioteca, dentista era, y de repente veo un lomo de un libro muy grueso que decía Leonardo da Vinci, y ahí es donde empecé a copiar los dibujos de Leonardo da Vinci. Pero yo lo que copiaba no eran la Última Cena o la Gioconda, no, yo lo que directamente copiaba eran las máquinas hidráulicas, la manera de volar, la parte anatómica. Me interesaba en qué medida él estaba abarcando todas las posibilidades del conocimiento humano. Y por supuesto fue un faro de la cultura del Renacimiento. Entonces yo me dije, con todo mi pesar, ¿qué quiero hacer de mí mismo? Y empecé a copiarlo. Y de repente me di cuenta que quería hacer arte visual, teoría, práctica, conocimiento, necesidad de dejar un mensaje muy importante para la humanidad, no dejarme vencer por las circunstancias. Y bueno, eso fue mi comienzo. ¿Cuál es su visión acerca del arte? Mi visión. Y mi visión la estoy diciendo a cada momento. El arte es en sí misma absolutos, pero son absolutos fragmentados, porque yo muestro esa gota de agua y está ahí, está fragmentada del universo. Mi visión del arte es que son absolutos y que transforman a la civilización. ¿Y qué opina del arte argentino? Usted había dicho antes algo sobre la economía. No, yo digo, no, sí, yo digo que sí, que acá falta un plan cultural en que apoye con un clima favorable y con una ayuda muy pequeña para que se desarrolle el arte argentino. Pero yo estaba diciendo hace un rato también, los artistas que van individualmente a Europa o Norteamérica triunfan. ¿Por qué no pasa esto aquí? Se establece ¿Nacidos los artistas de acá? Nacidos acá, sí. Del país. Hay algo que no... O sea, tenemos gente rica y no hacemos aprovechar. No se trata de aprovechar a la gente rica, sino a las riquezas que tiene el país. Estamos mal administrados,
estamos mal administrados económicamente. Hay gente muy capaz y que hay lugares en que se padece demasiado la desocupación, el hambre y las desigualdades sociales. Es tremendo. No lo tengo que señalizar yo. Si Foucault decidiese iniciarse en el arte, ¿qué consejo le podría dar? No se pueden dar consejos, pero lo importante es que... Teniendo todas estas trabas económicas que sin duda no le podemos hacer a un lado. Yo creo que nunca va a estar condicionado. El verdadero artista, cuanto más obstáculos se le opongan, incluyendo por supuesto los económicos, mejor. Siempre va a sobrevivir la obra a las circunstancias. ¿Y qué opina usted del diseño textil, el diseño gráfico, que actualmente está... Me parece una barbaridad. Yo creo que en el diseño gráfico se establecen coordenadas de invención muy grandes, en todos los sentidos. Yo también me interesó diagramar libros y afiches y es una gran oportunidad para desarrollar un planteo estético, ¿no? Volviendo a sus obras, ¿por qué el agua es un elemento fundamental y por qué no fue otro elemento? Bueno, en primer lugar, y por alguna razón, la cosa es así. Me invitaron a ir a la provincia de Entre Ríos, yo tenía 13 años más o menos, y sabía nadar muy poco, hay muchos lagos ahí donde yo fui, cerca de Gualeguaychú, y entonces, nadando, empecé a sentir que no podía seguir más. Tuve un calambre en la palma de los pies y me empecé a ahogar. Y ya me ahogaba, salvo que un chico entró con un caballo y veía mi mano nada más. Ahí me di cuenta que los caballos sabían nadar y me salvó. Tendría que 5 años el chico. Me vio una mano ahí. Entonces yo me llené de agua, pero ese horror del agua lo quise arquitecturizarla, quise crear una obra con el agua, quise vencer ese terror. No sé si lo vencí, pero por lo menos puedo manejarlo. Es decir, y después pienso que nuestro cuerpo humano está hecho el 75% de agua. Y la Tierra no tiene que llamarse Tierra, el 75% también es agua, planeta agua. Así de simple. Entonces, si es origen de vida, yo creo que ahí es donde hay un basamento también para crear obras de arte. ¿Qué opinas sobre el arte moderno? Yo creo que ahora con las nuevas denominaciones, de tratar de ocultar a la historia, de no creer en las utopías, del posmodernismo y el modernismo, como dije antes, el verdadero arte es inactual, es atemporal. Yo puedo estar influenciado por la escultura etrusca, por ejemplo, pero no la voy a copiar. Recientemente se hizo una exposición de Rodin. Yo aprendí mucho de él, pero no voy a tratar de hacer eso. Cada artista tiene su tiempo, su época y sus necesidades vitales de creación. ¿Qué es para usted invención y creación? Hay una cosa importante en esa pregunta. Invención es que el hombre civilizado inventa una rueda o inventa un instrumento, una herramienta, pero con el tiempo lo mejora. La rueda es mejorada. Puede servir para un vehículo, puede servir para un coche, incluyendo también para un avión, para el despegue. Quiere decir que la invención es superable. La creación no. Es un objeto en sí mismo que, si uno le agrega o le saca algo, lo malogra. No sé si me entendés. Esa es la gran diferencia. Para ir cerrando, Sí. ¿usted piensa que es importante que los estudiantes, aunque no fueran de Bellas Artes, conozcan la historia del arte universal, la historia del arte argentina?
no solamente que es una necesidad vital, sino que debería ser una obligación en las escuelas. Y yo me pregunto, si un estudiante de 16, 17, 20, lo que sea, no interesa, empezando a vencer la pubertad, ¿no? No empieza a leer y a conocer y deja solamente que la información lo confunda, porque es demasiada la información, la carga de información, que justamente son las computadoras, entonces es lógicamente que no va a haber un conocimiento real. La historia, uno puede ser historicista, uno puede ser antihistoricista, uno puede ser ahistoricista, es decir, en el medio, pero no puede falsificar a la historia, ni debe hacerlo, tiene que conocerlo para definirse a él mismo como artista y como creador. 68, y que Romero Brelo llama 100 obras de Košić, un precursor, que fue realizado en el Ditela y que tuvo un éxito tremendo y que dejó huellas muy importantes, porque los hijos de las personas que vieron la exposición vinieron a verme al Recoleta, y los hijos ya grandes me están siguiendo a mí en el plano, digamos, de mi actividad, no, en el plano de mi actividad de creador, ¿no?